La verdad es que ese día yo solo quería llegar a mi casa, quitarme los zapatos y no pensar en nada. Había sido una jornada de esas que te agotan hasta el tuétano, 10 horas en la distribuidora farmacéutica, y para colmo, mañana tenía una presentación importante. Llevaba el cerebro frito. Cuando abrí la puerta de la casa familiar en Cali, el sol de la tarde se colaba por la ventana del comedor, pintando un naranja bonito en la pared. Pero el ambiente estaba pesado. Siempre lo estaba, en realidad, pero ese día se sentía doblemente denso. Ahí estaba Fernando, mi hermano, tirado en el sofá como siempre, con el celular pegado a la cara. Ni siquiera levantó la vista. Mi mamá, Rosa, estaba en la cocina, pero su mirada, esa mirada que yo conocía tan bien, me taladró desde el umbral. No dijo nada al principio, pero su expresión, esa mezcla de reproche y expectativa, ya me lo decía todo. Siempre ha sido así. Y en la mesa, bueno, la mesa era un campo de batalla. Platos sucios, sartenes grasosas, vasos con restos de jugo, todo el desorden de la comida familiar que, por supuesto, yo no había preparado ni recogido. Estaba claro que me esperaban a mí. Dejé la mochila con un golpe sordo en el suelo, el peso de ella todavía en mis hombros, y antes de que pudiera siquiera respirar hondo, mi mamá soltó la bomba. No hubo un hola o un ¿cómo te fue, Gabriela? Fue directo al grano, como siempre. Gabriela, ya llegaste. Estos no se lavarán solos, y la cena no se hará por arte de magia. Me quedé quieta, la mochila aún en mi espalda, sintiendo cómo el peso de esos platos sucios no era nada comparado con el peso de años de expectativas no verbalizadas, de tareas asignadas por el simple hecho de ser mujer. Intenté razonar, algo que sabía de antemano que era inútil, pero tenía que intentarlo. Mamá, por favor. Hoy estoy muerta de cansancio. Tuve un día larguísimo en el trabajo y mañana tengo una presentación súper importante. Necesito descansar, repasar los datos. Mi voz sonó más débil de lo que quería, pero al menos lo había dicho. La respuesta de mi mamá fue inmediata, y desproporcionada, como casi siempre. Siempre es una excusa contigo. ¡Qué falta de respeto! ¿Crees que eres demasiado buena para tu familia? Tú eres la mujer aquí. A ti te toca. Su voz subía de volumen con cada palabra, y su cara se ponía roja. Yo ya no miraba a Fernando, pero lo escuché. Desde el sofá, soltó un comentario con ese tono condescendiente que me sacaba de quicio. Sí, Gaby, ¿qué te cuesta? Mamá se la pasa todo el día aquí. Esa frase. Esa maldita frase. Como si mi trabajo fuera un pasatiempo y el de mi madre una jornada de esclavitud. La discusión escaló rápidamente. Ya no pude contenerme. Por primera vez en mucho tiempo, mi voz salió firme, sin titubeos. No, estoy agotada. Tengo derecho a descansar después de trabajar igual o más que Fernando. En ese momento, la vi. La furia en los ojos de mi madre era algo que nunca había visto tan descontrolado. Como si mis palabras hubieran sido un detonante. Tomó un plato de la mesa, uno de esos platos viejos de loza que teníamos desde siempre, y lo lanzó. No fue contra la pared, no. Fue cerca de mí. Demasiado cerca. El plato estalló en 1000 pedazos contra el suelo, justo al lado de mi pie, y un sonido seco y brutal llenó el comedor. Sentí un ardor repentino en la mano. La miré, y ahí estaba. Una astilla del plato, blanca y afilada, incrustada en mi piel. Un hilillo de sangre comenzó a brotar, lento, pero constante. Mis manos empezaron a temblar. No solo por el dolor físico, que era menor, sino por la conmoción. Las voces de mi madre y mi hermano, que seguían gritando algo, se convirtieron en un zumbido distante, como si las escuchara bajo el agua. La sangre en mi mano. Esa pequeña gota roja, ese pequeño corte, fue como un puñetazo en el alma. Fue una metáfora cruda de la herida profunda que llevaba dentro desde hacía años. En ese instante, con la astilla y la sangre como testigos silenciosos, la verdad me golpeó con una claridad dolorosa y brutal. Ese lugar, que una vez yo había llamado hogar, ya no era un refugio. No. Era una estación de servicio gratuita, un lugar donde mi dignidad era constantemente puesta en entredicho por el simple hecho de ser mujer. El dolor físico y esa claridad mental se unieron en un coro ensordecedor. Ya no había vuelta atrás. Algo se había roto para siempre, y no era solo el plato. Salí de esa casa como alma que lleva el diablo. No sé ni cómo abrí la puerta. Solo sé que mis pies se movieron solos. La mano me ardía, la sangre me goteaba, pero el dolor más grande no era físico.
Era un frío entumecimiento que me calaba hasta los huesos, como si de repente todo dentro de mí se hubiera congelado. No lloré, no pude. Solo quería escapar de ese aire pesado, de esa verdad que me había explotado en la cara. Mi refugio fue la casa de Diana, mi amiga de toda la vida. Ella es sargento de la policía, una mujer fuerte y directa, la única persona que sabía la verdad de mi familia sin adornos. Cuando me vio entrar, con la mano sangrando y la cara blanca, no preguntó mucho. Solo me sentó en la cocina, sacó el botiquín y empezó a curar la herida con esa calma que solo ella tiene. Yo estaba ahí, pero en realidad no estaba. Mi mente daba vueltas y vueltas, como un disco rayado. El plato estallando, las palabras de mi mamá, la indiferencia de Fernando, su comentario hiriente. Todo se repetía una y otra vez. Era un silencio desgarrador, pero mi cabeza era un torbellino. En la quietud de la noche, ya con la mano vendada y un té caliente en las manos, empecé a desilvanar mi vida. Desde que era una niña, siempre fui la hija responsable, la que ayudaba en todo, la que estudiaba sin que le dijeran y trabajaba diligentemente para traer dinero a la casa. Recuerdo cuando empecé en la distribuidora farmacéutica. Era el negocio familiar, el que mi abuelo había iniciado con tanto esfuerzo. Mi mamá lo administraba ahora, con la ayuda nominal de Fernando. Yo, por mi parte, me metí de cabeza. Hacía horas extras, me desvivía por aprender. No solo cumplía mi horario, sino que me quedaba más tarde, metiendo ideas para mejorar la logística del almacén, entendiendo cada detalle del inventario, la cadena de suministro. Todo lo hacía por una razón. Ayudar a la familia, me decía a mí misma. Creía que si me esforzaba más, si demostraba mi valía, las cosas cambiarían. Pero no cambiaron. Mi memoria me llevó a incontables episodios de favoritismo hacia Fernando. Él era el niño de mi mamá, el que siempre recibía el beneficio de la duda, el que nunca tenía que esforzarse tanto para conseguir lo que quería. Mientras yo subía de rango por mérito propio, de asistente a coordinadora de almacén, Fernando se mantenía en un puesto ambiguo, de supervisión. Nunca lo vi con la misma carga de trabajo ni con la misma responsabilidad real que yo. Pero si algo salía mal, si había un error en un envío o un pequeño faltante en el inventario, la primera mirada de reproche siempre era para mí, Gabriela. Nunca para él. Siempre era mi culpa, mi descuido, mi falta de atención. Reflexioné sobre todas las veces que dejé de lado mis propias aspiraciones, mis planes con amigas, mi tiempo libre, solo para cumplir con las exigencias familiares. Familia es familia, me repetía una y otra vez como un mantra. Pero ahora, esa frase sonaba hueca, vacía. Me di cuenta de que mi lealtad incondicional, mi esfuerzo, mi sacrificio, todo había sido malinterpretado. O peor, explotado. No era respeto lo que obtenía a cambio de mi dedicación. Era servidumbre. Yo era la sirvienta de la casa, la empleada que trabajaba gratis, la hija que tenía que justificar su cansancio. El dolor de la astilla física en mi mano palideció por completo ante la herida emocional. No era solo el plato que se había roto. Era la acumulación de años de sentirme invisible, de ser menospreciada, de ser utilizada. La reflexión me sumergió en una tristeza profunda, una sensación de engaño por parte de las personas que más deberían haberme amado, que más deberían haberme apoyado. Me di cuenta de que mi hogar no era un lugar de amor incondicional. No, era un campo de batalla desigual donde mi género definía mi valor y mi carga, y yo ya no quería seguir peleando esa batalla. Al menos, no de la misma forma. El sol ya se asomaba por la ventana de Diana, pintando de un color más suave la habitación. Yo me desperté con una sensación extraña. El agotamiento de la noche anterior, esa pesadez que me dejaba sin fuerzas, se había ido. En su lugar, sentía una claridad fría, como el aire de la mañana después de una tormenta. La tristeza, la culpa que siempre me acompañaban cuando pensaba en mi familia, empezaban a disiparse. No es que se fueran del todo, pero dejaban espacio. Un espacio que se llenaba con una resolución de acero. Me senté en la cocina con una taza de café que Diana me preparó. Ella, fiel a su estilo, me dejó en silencio, sabiendo que necesitaba ese espacio para procesar. Recordé la conversación de la noche, cómo me había escuchado pacientemente, sin interrumpir, solo asintiendo. Después, cuando terminé de desahogarme, me había mirado fijamente. «No eres una sirvienta, Gaby», me dijo, con esa voz firme de sargento que a veces usa. «Eres una profesional brillante, y mereces respeto,
mucho más que el que te dan. Esas palabras, tan simples, resonaban en mi cabeza. El dolor de la astilla en mi mano, el dolor en mi alma por la traición, no se había ido, pero ahora se transformaba. Se convertía en una energía calculada, fría y precisa, como la que usaba para organizar un inventario complejo. En ese momento, con el café humeante en mis manos, comprendí algo crucial. No podía seguir el mismo camino. No podía simplemente irme y olvidar, como tantas veces había hecho después de una discusión. Esto no era solo un pleito familiar más, de esos que se arreglan con el tiempo y un lo siento forzado. No. Esto era una traición profunda que afectaba mi dignidad, mi autoestima, y aunque aún no lo sabía del todo, también mi futuro profesional, incluso dentro de ese negocio familiar, que en el fondo yo sentía tan mío. La agresión de mi madre no era un hecho aislado. Era la punta del iceberg de un problema mucho mayor, de una toxicidad que me había estado consumiendo lentamente, día tras día, año tras año. La decisión nació en mi interior, clara y rotunda. Iba a contraatacar. No por ira descontrolada, no por venganza ciega, sino por una justicia que me debía a mí misma. Era la única manera de cerrar esa herida de verdad. Mi mente, que estaba tan habituada a la logística y la estrategia de un almacén complejo, empezó a analizar la situación como un problema. ¿Qué necesito? ¿Qué herramientas tengo a mi disposición? La primera prioridad, lo tuve claro, era mi seguridad y mi autonomía. No podía volver a esa casa sin más. Y Diana, mi amiga policía, era crucial en todo esto. No solo por la agresión física que había sufrido, sino por todas las implicaciones que se desprendían de lo sucedido. No se trataba solo de un ataque doméstico. Se trataba de un patrón de abuso emocional y ahora físico que tenía que detener. Tomé el teléfono. Mis dedos no temblaron. Mi voz, cuando hablé, era diferente. Ya no había duda, solo una determinación fría y absoluta. «Diana, necesito tu ayuda», le dije. «Quiero dejar constancia por la agresión de mi madre, y quiero recoger mis cosas de la casa, pero no iré sola». Ella solo respondió con un «voy para allá». No hizo preguntas. No intentó convencerme de nada. Sabía que mi decisión estaba tomada. En mi cabeza, una frase resonaba, una que cimentaba mi resolución y me daba fuerzas. No seré más su sirvienta, seré su maestra, y la lección será sobre límites y consecuencias. La antigua Gabriela, la que agachaba la cabeza y tragaba saliva, la que buscaba la aprobación de su madre, esa Gabriela había desaparecido. En su lugar, emergía una mujer fuerte, lista para recuperar lo que le había sido arrebatado. Estaba lista para luchar, no con el rencor, sino con la inteligencia y la frialdad que había aprendido en el negocio. Acompañada de Diana, con su uniforme de policía que imponía respeto, regresé a la casa familiar. La presencia de una oficial, aunque fuera mi amiga, cambió el ambiente por completo. Mi mamá y Fernando estaban en el comedor, y cuando nos vieron, sus caras fueron un poema. Intentaron minimizar lo ocurrido, claro. Mi mamá empezó con un «Ay, Gabriela, no es para tanto. Fue un accidente, un arrebato de la rabia». Fernando, por su parte, se cruzó de brazos y dijo con su tono de siempre «Gaby, no exageres. Sabes cómo es mamá». Como si estuviera regañando a una niña, pero esta vez era diferente. Yo no era la misma Gabriela que se dejaba manipular. Diana, con su presencia silenciosa pero firme, era mi escudo. Luego, como si lo hubieran planeado, aparecieron mis tías. Mi mamá las había llamado, seguro, para que hicieran su show. Empezaron con un llanto teatral, abrazos forzados, promesas vacías de que todo iba a cambiar, que íbamos a hablar en familia. «Por favor, hija, no hagas esto», me decía una tía con los ojos llorosos. «Tu madre te quiere, es su carácter. No armes un escándalo, no rompas la familia». Las escuché, pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto. Mi decisión estaba tomada. Me mantuve firme, mirando a mi mamá a los ojos. No dije mucho. Diana hizo la mayoría de las preguntas y tomó nota de todo. La constancia de agresión quedó registrada, clara y formal. Era el primer paso. Mientras empacaba mis pertenencias más importantes, las que cabían en un par de maletas, con Diana supervisando cada movimiento, mi mente no descansaba. Mis ojos, ahora libres de la venda del amor familiar ciego, observaban cada detalle del entorno. No solo de la casa, sino del negocio, la distribuidora,
que funcionaba adyacente. Recordaba viejos patrones, comentarios sueltos de mi mamá y Fernando, pequeñas inconsistencias que antes había ignorado o justificado como cosas que pasan. Mi mamá siempre se quejaba de faltantes en el almacén, y yo, por ser la coordinadora, era siempre la principal sospechosa. Ahora, con mi resolución fortalecida, una semilla de duda se sembró en mi mente. ¿Había algo más allá de la agresión personal? ¿Algo más turbio? Al día siguiente, ya en la oficina de la distribuidora, pero con una perspectiva completamente nueva, me senté frente a mi computadora. Abrí los archivos de inventario, mis propios registros. La idea de los faltantes rondaba mi cabeza. Siempre había sido yo la que cargaba con la culpa. Empecé a revisar, no como antes, buscando un error mío, sino buscando un patrón, algo que no encajara. Me adentré en los archivos digitales, en las hojas de cálculo, y luego en los registros físicos, los talonarios de salida, los recibos de entrada. Buscaba discrepancias, números que no cuadraran, fechas que no tuvieran sentido. Después de horas de trabajo minucioso, con la concentración que solo le ponía a los problemas más complicados del almacén, encontré lo que buscaba. Al principio eran pequeños desvíos de inventario, discretamente camuflados entre grandes pedidos, pero recurrentes. Productos que salían sin una orden clara, o con órdenes que parecían alteradas. Luego, un nombre. Una empresa de la competencia. ¿Por qué nuestros productos irían a parar a una empresa de la competencia sin un registro oficial de venta o colaboración? Aparecía en varios registros sospechosos, siempre en cantidades pequeñas pero constantes. La conexión se hizo dolorosamente clara. Fernando no solo era un holgazán que no hacía nada, era un ladrón. Y me estaba culpando a mí, a Gabriela, por sus robos. El shock inicial fue como una descarga eléctrica, pero se transformó rápidamente en una determinación fría. No iba a dejar que me culpara más. Usé mis habilidades como coordinadora de almacén, mi conocimiento profundo de los sistemas, para recopilar evidencia irrefutable. Hice capturas de pantalla de chats de Fernando en su computadora del trabajo, donde coordinaba entregas y ventas por fuera de la distribuidora. Encontré correos electrónicos codificados, mensajes que parecían inofensivos, pero que, con mi conocimiento de los códigos internos, revelaban transacciones ilícitas. Impresioné reportes de inventario manipulados, donde los números no coincidían con la mercancía real. Y lo más importante, me acerqué a un par de operarios del almacén. Con miedo, al principio, pero confiando en mí, me confirmaron que Fernando les ordenaba cargar mercancía sin dejar registro, para un cliente especial, les decía. La magnitud de la traición era más grande de lo que imaginé. No solo afectaba mi dignidad, sino la integridad de la empresa familiar, el legado de mi abuelo. Ahora tenía las armas necesarias. La verdadera venganza iba a empezar. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Esto no era solo para buscar justicia para mí. Era para arreglar un problema grande de la empresa y, de paso, honrar el legado de mi abuelo. Yo no quería solo armar un escándalo. Quería consecuencias reales. Así que decidí que la mejor manera era por los canales adecuados, el camino corporativo. Envié un correo pidiendo una reunión urgente, no solo con mi jefe directo, el gerente regional de la distribuidora farmacéutica. Él también era el jefe de mi mamá, porque el almacén de la familia era como una sucursal o un socio estratégico, sino también con el departamento de auditoría interna de la compañía principal. Me aseguré de que mi correo sonara serio, profesional, y que diera a entender que había irregularidades importantes que necesitaban atención inmediata. No di muchos detalles, solo lo suficiente para que les picara la curiosidad y entendieran la urgencia. Los quería a todos en la misma habitación, sin excusas. Esto no iba a ser una charla casual, esto iba a ser el momento de la verdad. La reunión se agendó para un par de días después. Esos días se sintieron como una eternidad. Cuando por fin llegó el día, entré a la sala de juntas. Se sentía diferente a cualquier otra reunión que hubiera tenido. El aire estaba espeso, pesado. Mi jefe, el gerente regional, estaba allí, junto con 2 personas del equipo de auditoría interna. Yo iba impecablemente vestida, no para impresionar, sino para proyectar una imagen de profesionalismo y control. Mis manos estaban firmes, mi voz tranquila, aunque por dentro el estómago me daba vueltas. Puse mi laptop en la mesa y la conecté al proyector. Nada de charlas triviales. Fui directo al grano. Gracias por su tiempo, empecé.
He descubierto una serie de irregularidades graves en la operación del almacén de Cali. Empecé a proyectar la evidencia. Primero, las capturas de pantalla de los chats de Fernando. Les mostré cómo coordinaba ventas ilegales de productos de la distribuidora, vendiéndolos a otras empresas o incluso a pequeñas farmacias, completamente fuera del sistema oficial, quedándose él con el dinero. Mi explicación fue clara, paso a paso, mostrando las fechas, las cantidades, los destinatarios. Luego vinieron los reportes de inventario manipulados, uno al lado del otro con los reales, resaltando las discrepancias. Finalmente, presenté los testimonios anónimos de los operarios del almacén. Expliqué cómo Fernando los presionaba para cargar mercancía sin el registro adecuado. Mi presentación fue lógica, detallada, y lo peor de todo para Fernando, innegable. No había forma de desmentir lo que estaba en esa pantalla. Se notaba el asombro en sus caras. El gerente regional, que siempre había confiado en mi madre, se veía absolutamente impactado. Los auditores, que suelen ser tan inexpresivos, se inclinaban hacia adelante, sus gestos pasando de la incredulidad a una creciente alarma. Nunca, ni en 1.000.000 de años, habían sospechado que el hijo de la administradora, el que supuestamente estaba supervisando, estuviera metido en un esquema como ese. Era una traición enorme a la confianza, no solo para mi madre, sino para toda la compañía. La seriedad de la situación era palpable en la sala. Esto no era solo por unos cuantos artículos perdidos. Se trataba de fraude, robo y una clara violación de todos los contratos y la confianza. Podría significar pérdidas enormes para la compañía, no solo de dinero, sino de reputación. Seguían haciendo preguntas, pero mis respuestas siempre estaban respaldadas por otra pieza de evidencia. Había pensado en todo. Mis años de trabajo minucioso en ese almacén, entendiendo cada detalle, finalmente estaban dando sus frutos. Luego vino la parte que había planeado con mucho cuidado. Con su permiso, dije, mirando al gerente regional. Creo que sería importante que la señora Rosa, la administradora del almacén, estuviera presente para entender la magnitud de esto. Él dudó un momento, luego asintió. Hizo una llamada. Unos minutos después, la puerta se abrió y entró mi madre. Se veía un poco confundida, quizás incluso un poco molesta, probablemente pensando que era solo una reunión de rutina. Mantenía la cabeza alta, con un poco de su altivez habitual. Pero entonces vio la seriedad en la cara de su jefe, las expresiones sombrías de los auditores, y luego me vio a mí. Mi mirada era fría, inquebrantable, decidida. Su expresión cambió. La confusión se convirtió en aprensión, y luego, lentamente, en un miedo que comenzaba a asomar. Sabía que algo andaba muy mal. «Mamá», dije, con la voz firme, sin ningún rastro de la antigua Gabriela, la que se encogía o lloraba. «Mamá, me cansé de que me culpes por los faltantes en el almacén. Me cansé de que siempre fuera yo la que tenía que dar explicaciones, la que se llevaba las miradas de desaprobación». Hice una pausa, dejando que mis palabras hicieran efecto. Aquí están las pruebas de quién es realmente el responsable. Señalé la pantalla, donde los chats incriminatorios seguían visibles, mostrando el nombre de Fernando, los nombres de los compradores fraudulentos, las cantidades, todo expuesto sin pudor. Sus ojos, muy abiertos por la incredulidad, siguieron lentamente mi mano hacia el proyector. Leyó los mensajes, vio los números, las fechas. La mujer que me había lanzado un plato, que me había llamado irrespetuosa y me había dicho que era demasiado buena para mi familia, ahora se enfrentaba a una verdad mucho más brutal que cualquier plato roto. Su niño consentido, Fernando, el que nunca hacía nada malo en sus ojos, era el ladrón. Él era el que estaba desangrando su propio negocio, el legado de mi abuelo, y dañando su reputación ante la distribuidora. La trampa se había activado, y la primera víctima de mi venganza no era Fernando, sino la ceguera y el favoritismo de mi propia madre. Ella había preferido creer en él, culparme a mí, y ahora la verdad la golpeaba con una fuerza demoledora. La reacción de mi mamá, la verdad, fue devastadora. Al principio, se puso furiosa. Gritaba, negando todo, diciendo que era una mentira, una calumnia que yo había inventado para hacerle daño a su hijo, a Fernando. Me miraba con los ojos inyectados en sangre, como si yo fuera la peor traidora del mundo. Pero ahí estaban las pruebas, en la pantalla, irrefutables. Las capturas de pantalla de los chats de Fernando, los reportes adulterados, los testimonios de los operarios. Ella intentaba buscar un error,
una excusa, pero no la encontraba. Lentamente, su rostro se fue descomponiendo. La rabia se transformó en incredulidad, luego en un shock profundo, y al final, solo quedó una humillación que se le veía hasta los huesos. Ver a su niño consentido expuesto así, como un ladrón, frente a su propio jefe y frente a mí, su hija, le rompió algo por dentro. El gerente regional y el auditor la dejaron con la cara en la mano. Le informaron, con un tono serio que no dejaba lugar a dudas, las acciones que iban a tomar. Iban a hacer una auditoría forense completa al almacén familiar. El contrato de Fernando con la distribuidora se rescindía de inmediato, y el negocio de mi mamá, el de mi abuelo, iba a estar bajo una investigación interna rigurosa. Ella solo asentía, incapaz de decir una palabra, sus ojos fijos en la pantalla donde se mostraban las pruebas del desfalco de su hijo. Luego llamaron a Fernando. Entró con su habitual aire de superioridad, la barbilla levantada, como si esto fuera una molestia más en su día, pero la visión de su madre llorando, con el rostro desfigurado por la vergüenza, y mi mirada gélida, lo detuvieron en seco. Su sonrisa condescendiente se borró al instante. Cuando el gerente regional empezó a mostrarle las pruebas, una por una, su fachada se desmoronó por completo. Intentó culparme, por supuesto. Gabriela me está tendiendo una trampa, es envidia. Ella siempre ha querido mi puesto. Farfulló. Su voz temblaba un poco. Intentó inventar excusas, decir que eran clientes especiales o que yo no entendía cómo funcionaban las cosas. Pero la evidencia era demasiado fuerte. No había dónde esconderse. El pánico se apoderó de él. Su arrogancia se convirtió en una desesperación patética. Las consecuencias para él fueron inmediatas, sin apelación. Despido fulminante de cualquier rol dentro de la distribuidora, su reputación laboral manchada de por vida en el sector farmacéutico de Cali, y posibles acciones legales si la auditoría forense revelaba la magnitud total del fraude. Lo vi encogerse, pequeño, insignificante. La noticia, como era de esperarse, se esparció como pólvora entre la familia. Las tías, esas que el día anterior habían intentado manipularme con llantos y súplicas de «no rompas la familia», ahora me miraban con una mezcla extraña de miedo y un respeto forzado. Ya no había abrazos ni promesas vacías. La familia que tanto querían preservar, esa imagen de unidad, estaba irrevocablemente rota por las mentiras, el favoritismo y el fraude de Fernando. La dinámica familiar se invirtió por completo. Ya no era yo la mala por establecer límites o por querer mi propio espacio. Ahora era la que había destapado una verdad dolorosa, pero necesaria. Me respetaban, sí, pero era un respeto nacido del temor a mis acciones, no del cariño. Y eso para mí era suficiente. Para mi mamá, Rosa, las consecuencias profesionales fueron duras. Su negocio, el legado de mi abuelo, aunque no fue cerrado directamente, quedó bajo la estricta supervisión de la distribuidora farmacéutica. Tenía que rendir cuentas de todo, hasta del último tornillo. Su credibilidad como administradora estaba completamente en entredicho, y su reputación, que siempre había cuidado tanto, estaba empañada. Había perdido la confianza de la compañía y, lo más importante, la mía. Ella, que siempre había sido tan orgullosa de su gestión, ahora tenía que agachar la cabeza y aceptar las condiciones que le imponían. No era el fin de su negocio, pero sí el fin de su autonomía y de la imagen intachable que siempre había querido proyectar. En contraste, y esto fue la parte que me sorprendió, el gerente regional, ese hombre que siempre había sido tan distante, estaba profundamente impresionado. Me felicitó por mi integridad, mi profesionalismo y, sobre todo, por la valentía que había tenido al exponer una situación tan delicada que afectaba directamente a mi propia familia. Me dijo que mi ojo crítico, mi lealtad a la empresa y mi capacidad para manejar situaciones de alta presión con absoluta probidad eran cualidades que no se encontraban fácilmente. Y luego me hizo una oferta, me ofreció un ascenso. Nada menos que el puesto de gerente de logística para una de las sucursales más grandes de la distribuidora en el país. Fuera de Cali. Era un nuevo comienzo. Lejos de la sombra de mi familia, lejos de ese ambiente tóxico. Una recompensa que nunca había imaginado, pero que sentía, en lo más profundo de mi ser, que me la había ganado con cada gota de sudor y con cada lágrima no derramada. 3 meses pasaron volando desde aquel día. Ahora estoy aquí, en mi nueva oficina, con una vista completamente diferente. Ya no es Cali, ya no es el mismo cielo, ni el mismo aire cargado de expectativas. Esta es una ciudad que me recibe con un horizonte lleno de promesas, un lienzo en blanco para la Gabriela que soy ahora.
He asumido mi rol como gerente de logística, un puesto que me desafía y me llena de orgullo. Cada día es una confirmación de que tomé la decisión correcta, la única posible. Mi equipo me respeta, valora mis ideas, mi forma de liderar, mi experiencia. Aquí, nadie me mira con reproche, nadie me pregunta por qué no estoy lavando platos o cocinando. Mi ascenso fue rápido. Sí, más rápido de lo que jamás imaginé. Pero fue merecido. La distribuidora farmacéutica, la misma que mi abuelo inició con tanto esfuerzo, ha recuperado la confianza en mí de una manera que nunca creí posible. Han invertido en mi futuro, me han dado responsabilidades que antes solo soñaba, poniéndome al frente de proyectos importantes. Es un nuevo comienzo en todo sentido y la verdad, se siente liberador. Se siente. Correcto. Me mudé por completo, cortando los lazos tóxicos con mi mamá y Fernando. No fue una decisión fácil. Nunca lo es cuando se trata de la familia. Pero era una necesidad vital para mi bienestar. El contacto ahora es mínimo, puramente profesional, solo lo indispensable para asegurar una transición ordenada del negocio de mi madre. No hay llamadas personales, no hay visitas inesperadas, no hay culpas disfrazadas de amor ni exigencias camufladas de ayuda. Ya no soy la hija que esperaba ser valorada, la que buscaba migajas de afecto o un reconocimiento que nunca llegaba. No. Ahora soy la mujer que se valora a sí misma, la que sabe lo que merece y no se conforma con menos de lo que le corresponde. La casa de mi infancia, con todos sus fantasmas y sus recuerdos amargos, ya no me persigue en sueños. La dejé atrás, junto con la vieja Gabriela, la que dudaba y se sacrificaba en silencio. Fernando. Bueno, él está pagando las consecuencias de sus actos, una a una. Con su reputación arruinada en todo el sector farmacéutico de Cali, le ha sido imposible encontrar un empleo estable. Se le cierran las puertas una tras otra, porque la noticia de su fraude corrió como pólvora entre los contactos de la industria. Se ha visto obligado a tomar trabajos ocasionales, muy por debajo de lo que alguna vez creyó merecer. La empresa familiar de mi mamá, que antes era el orgullo de mi abuelo, está en un declive constante. No ha podido recuperarse del golpe a su credibilidad, ni de la pérdida de ese volumen de negocio que Fernando desviaba. Los clientes importantes se fueron, la confianza se rompió. Mi mamá, Rosa, enfrenta una soledad que nunca imaginó. La amarga verdad de que sus acciones, su ceguera voluntaria y su favoritismo desmedido no solo destruyeron la vida profesional de su niño, sino que también resquebrajaron lo que quedaba de nuestra familia y su propio sustento. La justicia kármica, como dicen, ha sido servida, fría y sin paliativos. No es que me alegre de su sufrimiento, pero es la consecuencia directa de sus propias decisiones y de la forma en que eligieron tratarme. A veces me siento aquí, en mi nueva oficina, con una taza de café caliente en la mano, y una sonrisa genuina se dibuja en mis labios. Mi mano ya no tiene la cicatriz del plato, la astilla se fue hace mucho, la herida física sanó por completo. Pero la lección sí que está grabada a fuego en mi espíritu, en lo más profundo de mi ser. Poner límites, por más dolorosos que sean, no te hace una mala hija, ni una mala persona. Al contrario, te devuelve la dignidad que te habían arrebatado. Te hace una mujer fuerte, capaz de elegir su propio camino y de proteger su propio valor, su propio bienestar. Mi venganza no fue un acto de ira descontrolada, no fue por odio ciego o por resentimiento, fue un acto de autoafirmación, de amor propio. Fue la única forma de recuperar mi voz, de recuperar mi vida, de dejar de ser la sirvienta de otros, para convertirme en la dueña de mi propio destino. Fue la manera más honesta y dolorosa, pero también la más liberadora, de sanar. Mi historia, la que les acabo de contar con el corazón en la mano, es la de muchos. Es la historia de aquellos que se sienten atrapados en esa balanza injusta, en ese dilema imposible entre lo que la familia exige y lo que el respeto propio demanda. No se dejen. No permitan que nadie, absolutamente nadie, defina su valor por su género, por su posición en la familia o por el simple lazo de sangre que los une. A veces, para reconstruir tu vida, para volver a sentirte completa, para recuperar tu esencia, debes estar dispuesta a romper algunos platos. No importa si son solo metafóricos o, como en mi caso, fueron reales y dejaron una cicatriz que me recordó mi fuerza. Si mi historia les ha resonado, si han sentido esa rabia fría que yo sentí, esa frustración profunda y esa necesidad inquebrantable de justicia, por favor, denle me gusta a este video.
Suscríbanse a Café Frío y Venganza para que no se pierdan más relatos como el mío, historias de mujeres valientes que se atrevieron a cambiar su destino y a reclamar lo que les correspondía. Y déjenme su comentario aquí abajo. Cuéntenme su propia experiencia. ¿Alguna vez tuvieron que poner límites drásticos a su propia familia para recuperar su dignidad? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué les enseñó esa experiencia? Sus historias son importantes, porque aquí, en Café Frío y Venganza, sabemos que la justicia, aunque a veces se sirva fría, siempre sabe mejor cuando es servida.